economista. Luis Miguel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un gusto, me siento como en casa con ustedes, José Ángel, Josefina. Y así es. Bienvenido. Y es tu casa, por supuesto. Luis Miguel, pues hasta el momento, sin rebasar esa línea de los 21 pesos, esto sin duda es buena noticia para nuestra moneda. ¿Puede continuarse así? Evidentemente, una de las cosas más complicadas ahorita es descifrar lo que viene. No hay bola de cristal que valga. Dicho lo anterior, si vemos el comportamiento del peso desde que ganó Trump, tenemos, como bien dices tú, lo que aparentemente serían un piso y un techo. Es muy difícil verlo abajo de 20 por dólar y es muy difícil verlo arriba de 21 a partir de los datos conocidos. Creo que lo que ocurrió ayer con todos los anuncios todavía no termina de ser digerido, pero sobre todo no terminamos de saber cómo va a impactar en el mediano plazo. Y quiero explicarme. Hay 3 anuncios, si me apuran 4, muy importantes relacionados con México. Uno es la deportación masiva, donde por ser los mexicanos el mayor grupo de migrantes, pues somos la población en más riesgo. ¿Cómo puede impactar un programa de deportaciones los envíos de remesas? Pues lo sabremos en el tiempo. Luego tenemos el reforzamiento de la seguridad en la frontera que compartimos. Su frontera sur, nuestra frontera norte, pues nos deja muchas dudas respecto a qué impacto puede tener en el comercio binacional, en la actividad económica de la frontera, que todos sabemos, en el caso mexicano, es nuestra frontera norte, es una de las zonas más ricas del país. Yo diría, tenemos Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y la franja fronteriza. ¿Qué impacto puede tener? Pues lo sabremos con el tiempo. Luego tenemos, por supuesto, lo que tiene que ver con aranceles. ¿Será al pie de la letra el 25% a partir del 1 de febrero o hay algún espacio para que esto no ocurra? Me parece, cuando escucho algunas voces que dicen, no, es que a lo mejor no ocurre, es como cuando te llega un aviso por teléfono y te dicen, oigan, va a pasar esto, luego les llega por escrito, y que uno hiciera como que entre la llamada por teléfono y la llegada de la carta va a cambiar algo. Me parece que la señal es muy clara y nos va a causar dolores de cabeza, sobre todo problemas para exportar. Y pondría la 4ª categoría, que normalmente está en materia de seguridad pública, lo de la definición de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, puede llegar a tener implicaciones en la forma en que funciona nuestro sistema financiero. Vamos a tener un sistema financiero haciendo procedimientos de verificación, de chequeos, de operaciones que eventualmente pueden entorpecer. ¿Cómo estas 3 o 4 factores pueden impactar el tipo de cambio? Esa es una de las preguntas, pero si me apuras, José Ángel, es el tipo de cambio y por supuesto el PIB con las cosas que trae el PIB, por ejemplo, empleo. Luis Miguel, durante la administración pasada federal, que se decía que teníamos un peso fuerte, pues yo leía varios comentaristas de que, bueno, no era por acciones del propio gobierno, sino que venía del exterior, que era un asunto del exterior, y luego pues parece que no fue así. Lo que hoy tenemos en México, ¿tú cómo le pondrías, qué calificativo a nuestro peso? ¿Sigue siendo un peso fuerte hasta el día de hoy, 21 de enero? A ver, ya no es el peso fortachón como de gimnasio que teníamos, por ejemplo, en abril del año pasado. Pero es vamos a ponerlo, si seguimos con la metáfora del cuerpo, es un peso fibroso. Tiene
tiene músculo, aguanta. Diría, ya no tiene cuerpo de nadador, pero probablemente tenga cuerpo como de corredor de 10,000 metros, fibrosito. Creo que era injusto decir nada de lo que vale el peso tiene que ver con lo que se hace aquí, porque los inversionistas reconocían, por ejemplo, cierto orden en las finanzas públicas, reconocían las fortalezas de la economía mexicana en su capacidad de generar divisas fuertes. Tenemos el turismo, tenemos las remesas, tenemos las exportaciones y, por supuesto, la inversión en cartera, que tiene mucho que ver con la tasa de interés que fija Banco de México. Entonces yo diría, ya no es el peso fortachón, pero vamos a decir, tenemos ahora el peso aguantador, el peso que tiene cuerpo de maratonista o de corredor de fondo. Había quienes especulaban ayer respecto a una compra importante de dólares muy temprano, que es la que hizo que de alguna manera no se moviera tanto, insisto, pero no sé hasta qué grado puede hacer esto. Luis Miguel, al final me parece todos queremos que nuestra economía la libre de la mejor manera, entre ellas por supuesto el peso, el Producto Interno Bruto no se vea impactado. La prueba de fuego vendría en el momento en el que pudiese el vecino del norte hacer efectivos los aranceles. Sí, pero también yo insistiría en ver cómo van a funcionar las medidas. Entre los factores que explicaban la fortaleza relativa del peso estaban los millones de dólares que entraban por remesas, 5,000 millones de dólares mensuales. Es una barbaridad, es mucho más que los ingresos petroleros ahora. Ahora sí, dejamos ser un país petrolero para ser un país remesero. En ese contexto, yo lo que diría, si hubo una intervención del gobierno para que el peso no se deteriorara en la jornada de hoy, hay que recordar la experiencia y los volúmenes que manejan los mercados financieros hace que no sea sostenible el nivel de la moneda solo por acción y gracia de las intervenciones del gobierno. Entonces yo diría, primero descarto que pueda ser, pero en caso de que sea, dura un ratito. Cuando digo un ratito es en menos de una semana estaríamos viendo a las presiones sobre el peso actuando. Creo que hay mucha más todavía una cautela y va a depender mucho del impacto que tengan las deportaciones, el endurecimiento en la frontera y los aranceles. Falta ver los detalles, pero también falta ver cómo corre la película que se está anunciando. En el tema de seguridad pública, los cárteles, Luis Miguel, si se cumple lo que se dijo, y que hoy también hizo una observación importante en la mañanera la presidenta Sheinbaum al respecto, ¿cómo ves en este punto únicamente de seguridad al peso mexicano? ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, lo hemos visto también, Estados Unidos también tiene sus cárteles y sus lavados de dinero. ¿Qué pasaría de Estados Unidos si no tuviera ese lavado de dinero? A ver, el lavado de dinero es un negocio, entre otras cosas. Es decir, es una actividad inmoral, es ilícita, pero también es un gigantesco negocio y no todos juegan limpio en el combate. Dicho lo anterior, creo que los riesgos para la economía mexicana son enormes. Por un momento no lo veamos en los agregados nacionales, sino en las regiones. Estamos viendo los efectos en la economía de Sinaloa que tuvo la captura del Mayo Zambada un poco la guerra entre cárteles que se intensifica a raíz de esa captura. Si ocurrieran más regiones que tienen una alta dependencia de actividades criminales, pues evidentemente le puede pegar a la economía mexicana. Pero yo enfatizaría, Josefina, la dimensión regional, y no lo digo menospreciándola, sino
hay lugares de este país que dependen más de los negocios ilícitos de los cárteles que otros. Y seguramente eso tiene un impacto económico. Lo que cambiaría o lo que puede cambiar con la definición de cárteles como organizaciones terroristas es que todo lo que tiene que ver con operaciones financieras van a estar mucho más revisados, van a ser mucho más rígidos, porque es lo que exige Estados Unidos de los países en la colaboración en la lucha contra el terrorismo. Yo diría, en una de esas, eso puede a la larga significar buenas cosas para México por una razón. En la medida en que los cárteles de narcotráfico y otros negocios ilícitos tienen menos recursos, tienen menos facilidades para lavar sus recursos, pues eventualmente tienen menos posibilidades de crecer y menos posibilidades de hacer daño. Oye, Luis Miguel, mencionabas al país remesero, ¿no? También habrá seguramente un impacto en las remesas, máxime que todo lo quiere grabar Trump, todo aquello que por lo menos él vea que sea una fuga de dinero para ellos. Ya también algunos han dicho que si se reducen las remesas, obviamente habrá ese impacto en el Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto, con la información que se tiene en este momento, sí se podría ver esta reducción? Amén que esta vendría en automático si se da esa deportación masiva. Sí, hay un escenario que se baraja y es que Estados Unidos pusiera un impuesto a las remesas. Puede ser un impuesto local. Yo he visto documentos, por ejemplo, del Congreso de Florida, donde hay iniciativas tratando de gravar las remesas. Entonces, podría ser una iniciativa federal, pero también podría ser producto de una especie de festival de creatividad que traerá la llegada de Trump. ¿A cuántos más se les van a ocurrir cosas a nivel local? Los efectos, y no quiero perder de vista, cuando hablamos de deportaciones masivas, la primera cosa grave ocurre en las historias de vida. Es un drama para muchísimas personas. Evidentemente, si hay un operativo, mejor dicho, si hay varios operativos persiguiendo migrantes, les va a ser más fácil conseguir trabajo, les va a ser más difícil conseguir trabajo, les va a ser más difícil hacer operaciones financieras de envío. Eventualmente, porque esto ya ha ocurrido en otros momentos, va a abaratar su poder, va a debilitar su poder de negociación en el mercado laboral y va a hacer que consigan peores salarios por su condición de migrantes o migrantes ilegales. Todo eso, a la larga, puede traer que dejemos de hablar de las remesas como algo en lo que se rompe récord año con año y empecemos a ver en las cifras de las remesas una disminución paulatina que no sabemos de qué tamaño puede ser. Solo como referencia, eran de 30,000 millones de dólares anuales hace 7 años y ahora estamos en 64,000. ¿Regresaremos a los niveles de 30,000? ¿Nos quedaremos por 45 o seguiremos cerca de los 60? Esa es una de tantas preguntas a las que solo el tiempo nos permitirá, solo con la ayuda del tiempo tendremos la respuesta. Así es. Luis Miguel González, querido Luis Miguel, se nos agotó el tiempo, qué pena, pero te agradecemos mucho tu gentileza y que quieras platicar con nuestra audiencia, te volveremos a buscar, porque yo me quedé con ganas de definir terrorismo, ¿no? Y digo, pues, ¿quién es el terrorista? Aquí se me vino Israel, el país de Israel en la cabeza, pero bueno, será en otra ocasión porque también, pues, le da un giro a Canadá, diciendo que ahora sí va a defender a Canadá de Donald Trump, pero bueno, ojalá sea en otra ocasión que podamos volver a platicar. Muchas gracias, Luis Miguel. Siempre un gusto, Josefina, José Ángel, un abrazo. Abrazo. Abrazo de regreso, muchas gracias. Vamos a una brevísima